Creación de base de datos. Hola, una vez instalada el software de Microsoft Access, el cual estaremos utilizando a lo largo de esta serie de videos para poder realizar ese producto que demostrará las competencias que tenemos en lo que refiere a la asignatura. Para ello, es muy importante que sigamos toda esta serie de videos que te van a permitir a ti tener este acercamiento y esta interacción hacia lo que refiere Access. Vamos a crear entonces nuestra primera base de datos. Para ello, ok, una vez instalada el software, lo que vamos a hacer es proceder a darle clic a esta opción que dice base de datos en blanco. De manera automática nos va a aperturar este cuadro de diálogo donde nos va a solicitar que ingresemos el nombre de nuestro archivo. Vamos a reemplazar este nombre y colocaremos el nombre que necesitamos. En este caso yo voy a definir Sistema Fermín. Voy a darle clic en la carpeta de ubicación. Para el objetivo de esta es que nosotros tengamos la oportunidad de dejar este documento en algún lugar de nuestro computador. Para ello, entonces le voy a dar clic aquí y acto seguido, lo siguiente es definir un lugar. Voy a definir qué es el escritorio. En mi caso, voy a cerciorarme que es el nombre que yo quiero colocar. Y aquí es importante que no cambiemos la versión. Nosotros vamos a trabajar con una versión 2007-2016. Vamos a darle clic en aceptar y vamos a ver que ahora ya se ha cambiado lo que es la ruta. Dice que esto se va a guardar en el escritorio en una carpeta que se llama Users, otra subcarpeta y está diciéndonos que es en el escritorio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí no vamos a hacer absolutamente nada, solamente corroboramos que el nombre sea el que habíamos definido por defecto y se nos va a agregar una nueva extensión que en este caso es ACCDB. Esta es la extensión que utilizan las bases de datos en Access. Finalmente pulsaré en el botón de crear y de manera automática Access me va a crear un objeto y se va a incrustar en un panel. Este es el panel de los objetos de Microsoft Access. De manera automática nos crea una tabla con un campo. Sin embargo, esto lo podemos eliminar solamente dándole clic aquí, porque nosotros vamos a personalizar estas tablas para nuestro caso práctico. En este sentido, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a conocer un poquito la interfaz de Access para tener un mejor conocimiento y posteriormente a ello empezaremos a diseñar nuestras primeras tablas. Bien, eh, Access cuenta con una serie de opciones, un menú en el cual te va a permitir a ti tener una serie de opciones que podrás trabajar a lo largo de esta serie de videos, ¿ok? El objetivo es que en Access se pueda interactuar con diferentes elementos, como son las tablas, como son las relaciones, como son los formularios, las consultas y los informes. Y para ello disponemos de esta serie de opciones, esta serie de menú, que entre ellas estaremos interactuando en los diferentes videos. Aquí tenemos la opción de archivo y aquí tenemos todas y cada una de las bases de datos que previamente ya se hayan creado. Para nuestro supuesto, pues estamos trabajando con esta que acabamos de definir. Le voy a dar clic en atrás. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera tabla. Para ello, haremos el proceso siguiente. ¿Cómo creamos la tabla en Access? Muy importante. Primero debemos de saber cuál es el nombre de la tabla. Una vez teniendo el nombre de la tabla, debemos de conocer todos y cada uno de los campos que van a estar inmersos dentro de esta primera tabla. Para nuestro supuesto, vamos a crear la tabla clientes. En este sentido, para crear una tabla, me voy a dirigir a la opción de crear y aquí en la opción de crear voy a tener la opción de tabla
Ajá. Bueno, tengo aquí un grupo llamado tablas, tengo la opción de tabla y tengo la opción de diseño de tabla. Para nuestro supuesto estaremos trabajando con un diseño de tabla porque nosotros vamos a definir cada uno de los campos con su tipo de dato, el tamaño y otras alternativas que necesitamos configurar precisamente de estas tablas. Entonces vamos a dar clic en esta opción y acto seguido, entonces estaremos trabajando aquí, ahora sí, con esta tabla donde tendremos esta interfaz para definir el nombre del campo, el tipo de dato y la descripción. Bien, ¿qué es lo que haremos a continuación? El primer paso es trabajar con el nombre del campo. Para ello, ya previamente hemos definido cuáles serán los campos. Entonces, tú en tu material tienes ya disponible este archivo para poderlo trabajar. Y entonces vamos a empezar a trabajar con este. El primer campo que vamos a definir es el código del cliente. Basta con teclear. Entonces, este código guión bajo cliente. Ok. Y el tipo de dato, aquí es importante definir el tipo de dato con base a qué es lo que queremos trabajar. Para este caso, nosotros queremos trabajar con un código de cliente y ese código de cliente lo vamos a colocar con un tipo de dato numérico. Ok, le vamos a poner un número. Vamos a ponerlo en número. Ok, listo. Y acto seguido vamos a dirigirnos a la opción de... bueno, aquí es importante que aun cuando definamos el tipo de dato como numérico, en la parte inferior tenemos que definir las propiedades de este tipo de dato. Para este supuesto nos pide que sea un tamaño del campo entero largo. Confirmamos que es entero largo. Si yo le doy clic aquí, aquí me va a permitir desplazarme por diferentes tipos de datos. Tenemos byte, entero, entero largo, simple, doble, ID de replicación o decimal. Para nuestro supuesto nos pide que sea entero largo. Algo importante, entonces ya sabes cómo modificar el tipo de dato. Ahora bien, nos pide que también definamos otro campo. Por lo tanto, ahora vamos a declarar el siguiente campo, que en este caso va a ser nombre, con un tipo de dato texto corto. Listo. Aquí nos va a aparecer el tipo de texto corto, ¿ok? Y luego nos pide que coloquemos un tipo de dato con un tamaño de 25. Entonces aquí tenemos 255, quitaremos un 5 y escribiremos solamente el 25. Y así estaremos definiendo cada una de nuestras tablas subsecuentes. Viene la de dirección, perdón, cada uno de nuestros campos subsecuentes. Viene la de dirección, ¿ok? Dirección. De preferencia no coloquemos acentos. Vamos a colocar dirección y aquí colocamos el tipo de dato. También va a ser texto corto, pero aquí nos pide que sea configurado con un tamaño de 55. Luego hacemos lo mismo con población. Tipo de dato corto, texto corto, y serían 25. Teléfono con un tipo de dato, texto corto, con un tamaño de 11. Pero aquí nos va a pedir que nosotros definamos una máscara de entrada. Para ello, aquí tenemos la opción de máscara de entrada. Lo que tenemos que definir aquí es el formato de la máscara de entrada. Generalmente los teléfonos tienen una extensión o un código de área. Para trabajar con las máscaras de entrada, se nos va a habilitar este botón, le vamos a dar clic ahí y nos va a decir que primero tenemos que guardar la tabla. Le voy a dar clic en sí y nos va a pedir que nosotros coloquemos el nombre a nuestra tabla. La tabla se deberá de llamar clientes. Para ello entonces voy a darle clic en y voy a reemplazar como clientes. Voy a darle a aceptar. Me va a decir que no hay ninguna clave que nos puede definir una como tal o posteriormente nosotros la podemos crear. Le voy a decir que no.
¿ok? Y listo, de manera automática observarás que en esta parte ya se ha cambiado el nombre, ahora sí ya la tabla tiene un nombre específico, ya se llama clientes, hemos capturado previamente algunos campos, pero ahora vamos a definir nuestra máscara de entrada. Lo que queremos es teclear, lo que queremos es un formato a manera de que quede como un, una extensión. Entonces vamos a seleccionar, observa que aquí tienes diferentes alternativas, pero son formatos de fecha y de contraseña, así como de hora. Sin embargo, nosotros vamos a modificar una de estas para poderlas convertir a un formato como tal. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la hora larga, le voy a dar en modificar y aquí podemos nosotros definir nuestra máscara de entrada. ¿Ok? Por ejemplo, observarás que aquí tienes una pequeña descripción. Puedes definir una máscara de entrada o bien tú basta con nosotros tener la alternativa de ir creando, modificando alguna según sean nuestras necesidades de la siguiente manera. Bien, entonces lo que haremos será lo siguiente. Vamos a darle en clic en cancelar y vamos a definir el teléfono. Yo lo que pretendo es que tú tengas la oportunidad de homologar de tal manera que se capture lo que es el código de área. Este código de área lo vamos a colocar entre paréntesis y va a estar definido a través de tres números, ¿ok? Por ejemplo, el código de área de nuestro país es 052 o 52 y el de los celulares es 55. Podemos colocar, por ejemplo, el código de área del celular como 55 y después los siguientes dígitos, que serían los 8 subsecuentes. Vamos a suponer que queremos hacer esto. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Lo que quiero es que entre paréntesis coloquemos los primeros dos dígitos del celular. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, los celulares locales de aquí, de la Ciudad de México y por supuesto del Estado de México. Entonces vamos a colocar entre paréntesis el número 99, ajá, que representará nuestro código 55. Ah, por ejemplo, podemos definir 55. Pero esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para ello, para que nosotros podamos definir esto como tal, es importante que coloquemos esto entre comillas. Entonces vamos a poner entre comillas este, 55 para que ya no tengamos que capturarlo. Y vamos a colocar entonces cerramos nuestro paréntesis. Y acto seguido, lo que vamos a hacer es colocar ahora sí nuestros siguientes dígitos, los que se tendrán que capturar para colocar el número celular o el número local de la ciudad, de alguno de la Ciudad de México. Ok, vamos a suponer que entonces en este supuesto puedo colocar los ocho dígitos subsecuentes. Puedo colocar con los números con el número 9. Aquí lo vamos a definir. Posteriormente vamos a comprobar cómo se observa esto ya. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso estamos obteniendo entonces que se van a capturar 9 números. Ajá. Esto solamente representa los números. Cada número 9 representa un dígito. Entonces vamos a colocar aquí 9 números, puede ser del 0 al 9, pero están definidos aquí a través de mi máscara de entrada por el número 9. Y bueno, esto que ves entre paréntesis y sobre todo lo que ves entrecomillado se refiere a lo que no va a cambiar. Vamos a colocar siempre 55 seguido de un número, ¿ok? Para ello, entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo se vería esto. Si le doy clic en la vista de previa, me va a decir que primero desea guardar la tabla, le voy a decir que sí. Observaremos que aquí tenemos el código del cliente, aquí podemos ver, no, podemos capturar el nombre, la dirección, la población y aquí tenemos la máscara de entrada. Observa que cuando yo me posiciono aquí, automáticamente ya me pone el número 55. Este número 55 ya no lo puedo borrar, pero observa que aquí ya puedo capturar números diferentes.
Y ese es el objetivo, que nosotros podamos capturar, pero que ya previamente hayamos definido una pequeña máscara de entrada donde se definan 2 dígitos ya predefinidos y ya no los tengamos que modificar. Le vamos a dar cerrar y nuevamente nos vamos a dirigir a este apartado para darle clic aquí y seguir editando lo que es nuestra tabla. Entonces, para hacer esto, podemos darle clic derecho y nos vamos a cambiar a la vista de diseño. Bien, ya tenemos entonces, ya sabemos cómo crear una máscara de entrada para teléfono, donde establecimos lo que fue los 2 primeros dígitos que no van a cambiar y los 8 restantes sí van a ir cambiando. Bien, vamos a seguir creando nuestra tabla. Vamos ahora a trabajar con fax y con fax definiremos como texto corto y el tamaño será de 11 y definiremos aquí también una máscara de entrada. Ya aprendimos a trabajar con la máscara de entrada, entonces podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a definir, por ejemplo, que esto va a estar entre paréntesis 2 dígitos. Abrimos comillas y colocamos, obviamente, esos 2 dígitos. Vamos a suponer que también es el número 55. Cerramos lo que es nuestro paréntesis y luego vamos a colocar aquí nuestro número subsecuente. En este caso vamos a definir que este número está compuesto por la clave helada, pero también por 8 dígitos adicionales. Recuerda que cada dígito del 0 al 9 en Access para tu máscara de entrada está definido por el número 9. Es decir, este número que estoy tecleando me puede almacenar un número del 0 al 9. Ok, vamos a definir entonces 8 más. 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ya definimos y ya sabemos que entonces con esto Access lo que va a hacer es crear una máscara de entrada de tal manera que yo si guardo la misma, la base de datos y le doy doble clic para cambiarlo a vista de captura de datos, observaremos que aquí si le doy clic se va a definir el número 55 y puedo colocar entonces los diferentes dígitos que conforman el fax. Vamos a cerrar esto, cambiaremos a vista diseño, recuerda clic derecho y le vamos a dar clic en vista diseño. Y vamos a configurar todavía los demás campos que conforman nuestra tabla. En este caso va a ser descuento con el tipo de dato, número. Y aquí el tamaño nos pide que no sea entero o largo. De aquí nos vamos a desplazar y vamos a definir como simple. Y por último, vamos a tener zona de ventas, zona bajo ventas. Y entonces aquí tendremos como tipo número y tipo de tamaño será entero. Y aquí algo importante es que la zona de ventas no la solicita que tiene que ser requerida. Por lo tanto, para ello, para que sea requerida, nosotros aquí en esta opción tenemos este campo que dice requerido, está configurado ahorita como no. Yo le voy a decir que sí. Y ya con esto ya he configurado los campos que quiere tener nuestra tabla de clientes. Le voy a dar clic en guardar. Me va a decir que se han cambiado las reglas de integridad de estos datos. Y entonces me va a preguntar que si desea que los datos existentes se puedan comprobar en nuevas reglas. Le voy a decir que sí. Voy a confirmar y listo. Automáticamente ya es todo lo que tenía que hacer para configurar esta tabla. Ahora sí, si yo le doy doble clic aquí, puedo ver que se ha cambiado a la vista captura de datos, que aquí tenemos la vista hoja de datos, la vista diseño. La hoja vista diseño, recuerda, es la que te va a permitir a ti
cambiar lo que son el formato de la tabla, todo lo que quieras configurar previamente a la tabla. Su nombre, si te equivocaste, lo puedes hacer ahí. Si te equivocaste al momento de trabajar con el tipo de dato o con alguna de las propiedades de cada uno de ellos, lo puedes definir aquí. Pero si tú quieres capturar información, podrías cambiarle a la vista de hoja de datos y entonces te va a permitir a ti capturar información. Entonces, aquí nosotros ya tenemos esto, ¿vale? Voy a cerrar esto y entonces ya definimos nuestra primera tabla, la tabla de clientes. Aquí algo importante es que también, adicional a ello, tenemos que hacer que se incruste un campo principal, un campo clave. Y para ello, nuestra tabla no tiene todavía un campo clave. Lo que haremos entonces es darle doble clic aquí para que se habilite la opción de vista de hoja de datos y la cambiamos a vista de diseño. Aquí en vista diseño, lo que vamos a hacer es seleccionar algunos de los campos que consideramos que es el más importante dentro de nuestra tabla. Como podemos tener diferentes clientes que tengan un nombre, una dirección, una población, un teléfono, un fax, un descuento o zona de ventas, pero ninguno de los clientes se puede llegar a repetir. Es decir, el código del cliente nunca se va a repetir. Por lo tanto, para esto, este sería nuestro campo principal, porque puedo llegar a tener dos clientes con el mismo nombre de Pedro, ajá, que vivan en el mismo lugar, que tengan los mismos datos, muchos de ellos, pero su nombre de cliente va a ser siempre diferente para nosotros. Por lo tanto, entonces vamos a posicionarnos aquí y nos vamos a dirigir a esta herramienta que dice clave principal. Le voy a dar clic y automáticamente aquí se va a colocar una llavecita. Esta llavecita significa que ya este campo ha sido asignado como campo clave o clave principal. Si nosotros en algún momento tomáramos la iniciativa y dijéramos, no, es que la zona de ventas es el campo más importante, pues hacemos lo mismo. Nos posicionamos sobre este campo, le damos clic en clave principal y se va a asignar esa llavecita. ¿Ok? Entonces ya sabemos también cómo asignar este clave principal a nuestros diferentes campos. Para mi supuesto, ajá, y sobre todo en tu ejercicio, te solicita que asignes esto como clave principal, el código del cliente. Entonces voy a posicionarme sobre el campo y le voy a dar clic en clave principal. Y por último, le voy a dar clic en guardar para que se guarde y se valide la información. Y ya de esta manera, yo ya sé que este es mi campo principal, que después lo estaremos utilizando para trabajar con las relaciones. Y eso es importante que nosotros lo consideremos en este momento. Bien, voy a cerrar. Y así entonces, ya que sabemos configurar lo que son las tablas, vamos a configurar cada una de las tablas que te están pidiendo, que en este caso se tiene que configurar la tabla de artículos, la tabla de código de artículo y la tabla también de zona de ventas. Ya ahorita ya aprendimos entonces a configurar cada uno de estos, ¿vale? Entonces es importante que ustedes consideren que de esta manera se puede configurar también cada una de las tablas. Ok, vamos a crear una tabla más. Para ello, entonces me voy a ir a lo siguiente. Voy a irme a crear. Me dirijo a la opción diseño de tabla. Y ahora trabajaremos con la siguiente. En este caso, la siguiente tabla es la de artículos. Voy a colocar entonces el nombre de mi tabla. Ajá. Puedo darle clic derecho y le podemos dar clic en guardar. Y entonces aquí podemos definir el nombre de mi tabla. En este caso va a ser la tabla artículos. Le voy a dar en aceptar. Dice que no hay ningún campo en ella. Le voy a dar a aceptar. Bueno, vamos a definir el primer campo que va a ser el código del artículo. Con un tipo de dato numérico, observa que aquí nos va a habilitar los diferentes tipos de datos. Yo voy a definir el tipo de dato como numérico. Y me dice que es un tamaño es entero largo. Entonces voy a trabajar como tamaño
entero largo, ¿ok? Y voy a colocar ahora, ya no me pide más propiedades, voy a irme al siguiente campo que va a ser la descripción. Y entonces, este es tipo de texto corto con un tamaño de 30. Y lo último será el PUP, que es precio-valor-producto, o sea, es cuánto cuesta ese artículo, y lo vamos a definir como tipo numérico. Y aquí nos pide que sea simple. Como simple, ¿ok? Y un formato estándar. Aquí en formato vamos a definir como tipo estándar. De tal manera que ese precio aparezca de esta manera, como valor estándar. ¿Ok? Listo. Entonces ya hemos definido este valor. ¿Ok? Ya hemos definido y configurado los campos que albergan a esta tabla, pero ahora falta definir la clave principal. Y para ello, recuerda que nuestra clave principal en este supuesto va a ser el código del artículo. Para ello, recuerda que te tienes que posicionar sobre el campo y acto seguido seleccionas la opción clave principal. Observa que esta tabla no tiene nombre, por lo tanto vamos a guardar el objeto y nos va a colocar previamente el nombre que nosotros habíamos definido. Si no te coloca esto, será el momento de definir como artículos. ¿Ok? En este caso, para esta tabla, le voy a dar a aceptar y listo. Automáticamente ya tenemos nuestra siguiente tabla. Con esto ya hemos creado la tabla artículos y la tabla también de los clientes. Ya tenemos entonces algunas. Tu objetivo, entonces, es trabajar con las tablas restantes de este caso práctico, ¿vale? Bueno, entonces, esto ha sido un gran avance, ¿ok? Recuerda que tienes que tú también definir las tablas restantes. Para ello, entonces, vamos a hacer una pausa rapidísimo y vamos a ver ahorita cómo queda nuestro resultado. Te invito a que tú trabajes y después corrobores cómo quedan los resultados. Bien, ahora ya podemos ver que yo, por ejemplo, ya he terminado la captura de todas estas y cada una de las tablas que se requieren. Aquí ya tenemos la de artículos, la de clientes, la de número de pedido, la de zona de ventas, ya sea, ya se han generado. Que recuerda que para cambiar la vista basta con darle clic a esta opción. Ahorita estamos trabajando con las vistas prácticamente. Esta es la vista captura de información o vista de datos. Ajá, si la queremos cambiar a esta vista diseño, basta con darle clic aquí. Si esta la queremos llevar a vista diseño, basta con darle clic aquí y así lo podemos hacer con cada una de ellas. De esta manera nosotros estaremos visualizando cómo se configuraron cada una de estas tablas a manera de que tú puedas tener también este acercamiento y configurar tus tablas de tal manera que tengan las mismas propiedades que obviamente cada una de estas tiene sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, pues espero que con esto hayamos tenido la oportunidad de conocer todo sobre el tema de las tablas en Microsoft Access y sobre todo cómo se genera una base de datos desde cero y dónde la puedo dejar guardada dentro de mi computador. En el próximo video tendremos la oportunidad de estar interactuando con la captura de información a lo que es las tablas. Vamos a estar alimentando estas tablas para capturar información de los artículos, de los clientes, de la zona de ventas y por supuesto de los números de pedido. Bien, bueno, pues eso lo vemos en nuestro siguiente video.